Hoy vamos a estar respondiendo una pregunta más de los por qué. Y hoy va a ser ¿por qué nos congregamos? ¿Por qué nos congregamos? Si esta pregunta comienza a dar vuelta en la mente de alguna persona, es porque no le encuentra sentido el congregarse. No le encuentra sentido el congregarse. No hay nada que lo impulse a hacerlo. Y siempre va a encontrar, o siempre, mejor dicho, se va a encontrar en la disyuntiva que hay algo mejor, más atractivo, algo que satisface realmente su ser, algo que lo llena. Y siempre va a estar en esa disyuntiva. ¿Qué hago? ¿Me congrego o hago lo que quiero o lo que me gusta? Esa persona se acuesta realmente pensando en sus anhelos más profundos. Él cuando se acuesta ya pensando dice, es mi tiempo libre, dice él. Mañana voy a hacer esto, voy a hacer aquello. Sacando de la ecuación el ir a congregarse. Es más, el congregarse podemos decir que casi es un estorbo en sus actividades favoritas. Ahora, ¿por qué sucede esto en muchas personas? Como dije antes, porque no le encuentra sentido. No le encuentra sentido. Porque no les provoca un deseo superior comparado con todas las actividades que van a realizar. Y por esa razón voy a intentar demostrar que el congregarse es lo más hermoso que nos puede pasar en el mundo. ¿Cómo podemos responder a por qué nos congregamos? Bien, podemos decir, nos congregamos porque somos el pueblo de Dios, redimidos, y juntos celebramos la majestad de Dios, sus misericordias, sus bondades, etc. Por eso nos congregamos. Pero vamos a verlo esto a la luz de la palabra y vamos a ver 4 puntos. Uno de ellos va a ser, fuimos creados para reflejar su imagen. El segundo punto, Jesús, el hombre que reflejó al Padre perfectamente. El tercer punto, fuimos redimidos para reflejar la gloria de Dios. Y el cuarto y último punto, un día apartado para celebrar su nombre. Un día apartado para celebrar su nombre. Entonces, comencemos con el primer punto. Fuimos creados para reflejar la gloria de Dios. Obviamente que vamos a tener que ir a Génesis capítulo 1, versículo 26, un versículo conocido para muchos de nosotros. Dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Este es un principio fundamental. ¿Por qué? Porque el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. Fuimos creados, de acuerdo al pasaje, fuimos creados para reflejar su gloria. Porque Él nos coronó de ella. Fíjense ahí en el Salmo 8. El Salmo 8, vayan al Salmo 8 para ver cómo fuimos coronados de ella. Salmo 8, versículo 5. El salmista expresa en su corazón y dice, le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Cuando se habla de reflejar la gloria de Dios, o hacer todo para la gloria de Dios, estamos diciendo que debemos hablar, cantar, mostrar su grandeza, mostrar sus atributos, cantar sus atributos, hablar de sus atributos, de su grandeza. Eso es lo que estamos diciendo cuando decimos hablar de reflejar la gloria de Dios. Esto se puede ver también en la creación. El versículo 1 del Salmo 8 sigue diciendo, oh Señor, Señor nuestro, dice David, exclamando,
Cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra, que has desplegado tu gloria sobre los cielos. Es la expresión del corazón de David, que al ver la creación dice, tu gloria has desplegado en los cielos. También el Salmo 19 podemos ver exactamente lo mismo. Yo lo voy a leer en otra versión para que lo podamos entender también mejor. Dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento declara que Dios lo ha creado. Un día le cuenta a otro día este mensaje y cada noche a la siguiente. No se escucha lenguaje ni palabra, ni emite una voz que podamos oír. Sin embargo, su voz atraviesa el mundo entero. Sus palabras llegan al último rincón de la tierra. El salmista David está escribiendo metafóricamente como si la creación hablase audiblemente. Pero el salmista dice, no hay voz, no se escucha voz. No se escucha voz. Así toda la creación manifiesta la grandeza de Dios. Manifiesta la grandeza de Dios. Cuenta la grandeza de Dios. Es más, cuando el ser humano va a algún lado de vacaciones y ve las grandes bellezas de la creación, él queda con la boca abierta. Porque algo cuenta de la gloria de Dios la creación. El apóstol Pablo en Romanos 1, versículo 19, lo dice bien. Dice, porque lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos, pues Dios se lo hizo evidente. Porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y su divinidad se han visto con claridad, siendo entendido por medio de lo creado, de manera que no tienen excusa. Pues aunque conocían a Dios, no le honraron o no le dieron gloria, como dice la Reina Valera, no le honraron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Como vemos, la creación refleja en cierta medida los atributos de Dios. Como por ejemplo, podemos ver su sabiduría. En ella se despliega cada detalle, se ve en cada detalle de la creación la sabiduría de Dios. En cada detalle. Es lo mismo que cuando nosotros vemos un cuadro pintado por cierto artista, nosotros lo contemplamos y nos quedamos maravillados de sus técnicas, de los colores que utilizó, la expresión que transmite cada detalle. Lo que nos está mostrando el cuadro, en parte, es algo del artista, no todo del artista. Por ejemplo, cuando nosotros vemos ese cuadro, nosotros podemos ver su creatividad, la destreza de sus manos, la sabiduría, cómo interpretó él los colores para poderlos aplicar, etc. Es lo mismo hace la creación. Exactamente lo mismo hace la creación cuando nosotros la observamos. Algo de Dios nos dice, algo de Dios nos cuenta, algo de nuestro Creador nos revela, pero no todo. No todo nos revela de Dios. ¿Y por qué no nos cuenta todo? Porque es el hombre la expresión máxima del reflejo de Dios. Solo Él puede reflejar de maneras diversas, según la situación, porque eso es lo interesante del hombre. Su sabiduría, por ejemplo, la sabiduría de Dios, por medio del hablar, por medio de descubrir cosas, por medio de diseñar, de desarrollar cosas, de investigar. También puede reflejar la justicia de Dios. Puede reflejar de una manera única el amor de Dios, la misericordia de Dios. Eso solamente lo puede hacer el hombre y no lo puede hacer la creación. Por eso, como decía, pues el hombre es la expresión máxima
del reflejo de Dios. Todos sus atributos el hombre puede demostrar con sus acciones, o casi todos los atributos, mejor dicho. Puede demostrar con sus acciones y sentimientos. Y eso glorifica el nombre de Dios. Estas acciones que realiza el hombre glorifican a Dios. Estas acciones que realiza el hombre glorifican a Dios. Es interesante cuando Dios terminó su obra creadora ahí en Génesis 3:1. No lo busquen, si yo lo leo. Dice, y vio Dios, fíjense, dice, vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí, era bueno en gran manera. Él estaba satisfecho de su creación. Él estaba satisfecho, vio Dios, dice, y vio que todo lo que había creado era bueno. Estaba satisfecho porque hablan de Él. Su creación hablaba de Él, de su grandeza. Pero sobre todas las cosas, porque había alguien formado por Él, que llenaría la tierra con su gloria, que multiplicaría su imagen por toda la tierra, trayendo gloria a Dios. Como decíamos hace un momento, el único que expresa quién es su creador por medio de sus capacidades y acciones es este hombre y esta mujer. Ellos eran la corona de su creación. Y cuando Dios vio todo lo que había hecho, dijo, he aquí que era bueno en gran manera. Pero, como todos sabemos, el hombre pecó. El hombre pecó. No glorificó a Dios. No glorificó a Dios, sino que el hombre se autoglorificó, y a partir de ese momento todos los seres humanos buscan continuamente poder autogratificarse, olvidándose de su Creador. Así es el ser humano a partir del pecado. Busca su autogratificación, olvidándose de su Creador. Ahora, nada los vuelve satisfechos. Nada los va a volver satisfechos. ¿Por qué? Porque se alejaron del propósito de su existencia, que era glorificar a Dios. Por más que ellos busquen autogratificarse, nunca lo conseguirán. Porque para eso no fueron creados. Lo que hace Dios es elegir un pueblo y redimir un pueblo para sí. Ese pueblo era Israel. Dice su palabra, ahí después si quieren buscarlo en Deuteronomio 7:7, que este pueblo era el más insignificante de todos los pueblos. Era el más insignificante. No los había elegido por su poder, por el poder que tenía. No los había Dios elegido por su grandeza. Solo Dios los había elegido por su gracia y su misericordia que había desplegado sobre ellos. Por eso los eligió. Por eso los redime. Ese pueblo ahora debía reflejar a todas las naciones la gloria de Dios. Ellos eran luz, como dice el profeta Isaías, si quieren los que anotan, Isaías 42:6, Isaías 49:6, Isaías 60:30. Dice el profeta Isaías que eran luz a las naciones. Luz a las naciones. Eso debía ser el pueblo de Israel. Pero Israel no entendió su propósito. No lo entendió. En vez de brillar y satisfacerse en Dios, nosotros podemos ver una y otra vez que ellos buscaban satisfacerse con algo más, como si lo hubiese. Ellos deseaban, anhelaban con todo su corazón volver a Egipto. Lo deseaban más que todas las cosas. Más que a ese Redentor que los había librado de la esclavitud de Egipto, de sus
torturas realmente que ellos estaban recibiendo. Ellos anhelaban cada día más por un pedazo de pan. Si no era Egipto, en vez de ellos haber entendido que eran el reflejo de Dios, preferían hacer dioses como los dioses paganos, que solamente reflejan a un tronco muerto. Ese es el reflejo solamente de un Dios, de una estatua hecha por manos de hombres. Ellos anhelaban realmente todas esas cosas. Por eso su religión se volvió insoportable. En vez de deleitarse en el Señor, como el salmista lo dice, en vez de deleitarse en el Señor, todo se convirtió en horrendas cargas. En horrendas cargas que comenzaron a poner sobre la gente. Tal es así que el Señor Jesús, ahí en Lucas, capítulo 11, versículo 46, los tuvo que reprender fuertemente. Y les dice: hay también de vosotros, intérpretes de la ley, porque cargáis a los hombres con cargas difíciles de llevar. Y vosotros ni siquiera tocáis las cargas con uno de vuestros dedos. Así era la situación del pueblo de Israel. Así era, porque se habían alejado del propósito de Dios. Cargaban a la gente, haciendo insoportable su religión. Y para muchos realmente, hoy en día, al congregarse es una carga pesada que se le ha impuesto. Para muchos esa es la situación de cada uno. Es una carga pesada porque se le impone venir a congregarse. Es como aquellos esclavos de antaño que debían soportar esos grilletes en el cuello y en sus pies y tenían una larga cadena y una pelota de hierro que con agonía simplemente podían dar pasitos y pasitos para poder caminar. Pero no debe ser así. Esto no debe ser así. La razón que fue es porque es el hombre, el pecado del hombre, que distorsionó todo lo que Dios nos dio para poder disfrutarlo a Él. Y poder cantar y poder contemplar su grandeza y su majestad. Es por eso, es por el pecado del hombre que se fue cargando a la gente, distorsionando lo maravilloso que es nuestro Dios. Por eso Dios envió un Salvador que iba a cambiar la historia. Y esto me lleva a mi segundo punto, que es Jesús, el hombre que reflejó al Padre perfectamente. Las Escrituras nos dicen que Jesús es el hombre perfecto. Es aquel hombre que el Padre señaló diciendo: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. El autor de Hebreos nos puede decir: Él es la imagen, Él es el resplandor de su imagen, de su gloria y la imagen misma de su sustancia. También nos dice que el Padre preparó un cuerpo para que Él habitase en Él y pueda caminar entre nosotros y que nosotros podamos ver su gloria. Gloria como el unigénito del Padre. Sus apóstoles pudieron contemplarlo con sus propios ojos. Lo pudieron contemplar, que así el apóstol Juan agarra y escribe en su carta diciendo: nosotros lo vimos con nuestros propios ojos, nuestras manos palparon el verbo tocante de vida. Ese es Cristo, ese es el verbo de Dios, ese es el Hijo de Dios que había habitado en la tierra, que había llegado. Ese es el Hijo de Dios. Ahora la pregunta es: ¿cuál era el propósito de Jesús al venir a la tierra? ¿Cuál era el propósito de Jesús al venir a la tierra? Seguramente que rápidamente nuestra mente va a decir: salvarnos. Y es verdad, vino para salvarnos. Pero eso no fue el propósito principal, sino fue glorificar al Padre como el postrer Adán
y el verdadero Hijo. Fue glorificar al Padre como el postrer Adán y el verdadero el Hijo. Nuestra salvación se encuentra dentro de esa obra. Él nos salvó porque así glorificó al Padre. Ese era el propósito de Jesús. Él nos salva a nosotros. Nosotros recibimos nuestra salvación por regalo, pero Él vino para glorificar a Dios, salvar un pueblo para sí. Porque eso traía gloria a Dios. Y eso lo podemos ver en todo el ministerio de Jesús. En una oportunidad Jesús, fíjense ahí en Juan capítulo 4, versículo 34. Jesús les dijo: mi comida es hacer la voluntad del que me envió y llevar a cabo su obra. Observen la expresión de nuestro Señor. Hacer la voluntad del Padre es su comida. Su comida, su alimento. Así, de la misma manera que nuestros cuerpos piden satisfacerse de alimento, porque si no comemos nos morimos. Para Jesús, el deseo de Jesús era satisfacerse en hacer lo que a Dios le agrada. Ese era el deseo de Jesús, su satisfacción máxima de Jesús. Así como el alimento que nosotros deseamos cada día cuando tenemos hambre, así como cuando nos suena la panza cuando tenemos hambre y deseamos comer aunque sea un pedazo de pan. El deseo de Jesús era hacer lo que le agrada al Padre. Eso lo satisfacía a Jesús. Eso le satisfacía. Su única meta era agradar al Padre. Eso es lo que debía haber hecho el hombre al principio de la creación, y no lo hizo. Agradar a su Creador, honrarlo, glorificarlo, reflejar su gloria. Eso es lo que tenía que hacer Adán y Eva, y no lo hicieron. Pero ahora tenemos al Hijo verdadero caminando en este mundo y diciendo: mi comida es hacer la voluntad de mi Padre. El glorificar a Dios es un reflejo de lo que pasa en la intimidad de la Trinidad. Eso es glorificar a Dios. Se demuestra lo que pasa en la Trinidad. Y lo podemos ver acá también en la obra de su Hijo. En una oportunidad y en Juan capítulo 8. Fíjense, capítulo 8, versículo 54. Jesús dice, respondió Jesús: si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios. El capítulo 12 de Juan, versículo 27, cuando Él está terminando ya su obra, dice: mi alma se ha angustiado, dice Jesús. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Para esto he llegado a esta hora. Padre, dice, glorifica tu nombre. Glorifica tu nombre. Y Juan dice: entonces vino una voz del cielo y dice: y le he glorificado y de nuevo le glorificaré. En Juan 17:4, Jesús utiliza la misma expresión y dice: yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora glorifícame tú, Padre, junto a ti, con la gloria que tenía contigo antes de que el mundo existiera. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Eran tuyos y me los diste, y han guardado tu palabra. Jesús dice también del Espíritu Santo en Juan 16:14: Él me glorificará.
Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Como vemos, el glorificarse es parte de la comunión íntima de lo que pasa en la Trinidad. El Hijo glorificando al Padre, el Padre y el Espíritu Santo glorificando al Hijo. Eso es lo que está pasando en la misma Trinidad. Cuando Jesús, el Hijo de Dios, el hombre perfecto, estaba colgando en la cruz, recibiendo el castigo que nosotros merecíamos. En ese preciso momento, Él estaba reflejando la expresión máxima del amor, misericordia, justicia y gracia de Dios. Por eso es el hombre perfecto. Allí en la cruz es la expresión máxima. Dice el pastor Miguel Núñez en su libro: el Hijo colgado de un madero mostró los atributos de Dios que el universo no podía mostrar. La cruz puso de manifiesto un aspecto de la gloria de Dios que el universo en toda su grandeza no había sido capaz de manifestar. Sigue diciendo: Cristo muere movido por la pasión de glorificar a su Hijo, a su Padre. Y a su vez el Padre tiene pasión por glorificar a su Hijo. Cuando Cristo dice: Padre, glorifica tu nombre, el Padre responde: yo le he glorificado y de nuevo le glorificaré. Como vemos, la Trinidad se glorifica, habla bien de sí misma. Es lo único que pueden hacer. Es la perfección máxima que nosotros podemos escuchar. Es lo que nuestro Señor Jesús les estaba mostrando a estos apóstoles y nos muestra a nosotros a través de las páginas de la Biblia lo que ocurre en la Trinidad. Por eso a veces cuando veo esto y decimos: ¿por qué lo hizo? ¿Por qué Cristo murió? Murió porque eso glorificó al Padre. Murió porque eso glorificó al Padre y para salvar a un pueblo, para que haga lo mismo. Glorificar a Dios. Glorificar a Dios. Y esto me lleva a mi tercer punto. Fuimos redimidos para la gloria de Dios. En Isaías 43, versículo 7, nosotros ahí podemos ver uno de los tantos versículos que podemos ver que Dios hace todo para su gloria. A todo el que es llamado por mi nombre, a quien he creado para mi gloria, dice. A quien he creado para mi gloria. Dice: todos los que es llamados, los llamados por mi nombre, ellos también fueron creados para mi gloria. Los creé para mi gloria, dice. Pablo 3 veces en la carta a los Efesios habla exactamente lo mismo. En Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1, versículos 5 y versículo 6. En amor, dice Pablo, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Para alabanza de su gloria fuimos redimidos. Versículo 12. A fin de que seamos para alabanza de su gloria. Nosotros primeramente esperábamos en Cristo. Versículo 14, hablando del Espíritu Santo que nos fue dado, dice que es las arras, la garantía de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de la gloria, de su gloria.
Ese es el objetivo principal de la iglesia y de cada uno de las que conformamos. Traer gloria a Dios, mostrar la gloria de Dios a todo el mundo, proclamar su gloria a través del canto, de la evangelización, de la comunión. En fin, como dice el apóstol Pablo, si pues coméis o bebéis o haced otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Todo lo que hagamos debe hablar bien de Dios. Todo lo que hagamos debe hablar bien de nuestro Dios. Ahora déjeme preguntarle, hacerle algunas preguntas. ¿La manera en que comes habla bien de Dios? ¿Glorifica a Dios? ¿O eres un glotón? ¿La forma en que vistes habla bien de Dios? ¿Glorifica a Dios? ¿O te vistes simplemente para satisfacer tus necesidades? La forma en que administras tu tiempo, la forma en que enseñas a tus hijos, etc. ¿Hablan bien de Dios? ¿Glorifican a Dios? Recordemos, fuimos redimidos, comprados con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesús, como dice el apóstol Pedro en su primer carta, para la gloria de su nombre. Ya no nos pertenecemos. Fuimos comprados para ser transformados cada día a su imagen, como en el principio y mucho mejor, a la imagen de su Hijo Jesús. El Señor Jesús les dijo a sus discípulos cuál debía ser su propósito en Juan 15:16. Vosotros no me escogisteis a mí, sino que yo os escogí a vosotros y os designé para que vayáis y deis frutos y que vuestros frutos permanezcan. El autor de Hebreos, en Hebreos 13:15, dice: por tanto, ofrezcamos continuamente mediante él sacrificios de alabanzas, es decir, frutos de labios que confiesen su nombre. Que confiesen su nombre. Podés decir, o mejor dicho, podemos decir como Jesús: mi comida es hacer tu voluntad. Mi comida es hacer tu voluntad. Fuimos redimidos para hacer luz. Fuimos redimidos para hacer luz. Para que cuando vean nuestras buenas obras, glorifiquen al Padre al ver nuestras obras. Eso lo dice Jesús en Mateo. Para eso fuimos redimidos. Cada día debemos preguntarnos, cuando nos ven las personas, ¿hablan bien de nuestro Dios? Cuando ven nuestras obras, ¿las personas hablan bien de nuestro Dios? Cada día debe ser nuestra pregunta. Cada día cuando nosotros nos acostamos, hice que las personas hablasen bien de Dios al verme. Gracias a Dios y bendito realmente sea nuestro Salvador, que nos injertó en Él. Nos injertó en Él porque separados de Él nada podemos hacer. ¿Saben cómo seríamos? Seríamos como aquella higuera estéril que cuando el Señor caminaba con sus discípulos, la vio de lejos y cuando se acercó y quiso comer de sus frutos, no vio nada y la tuvo que maldecir. Así somos separados de Él. Así somos separados de Él. Pero sus hijos están injertados en el bendito tronco, en la vid verdadera llamada Jesús. Ahí estamos injertados. Somos como dice el salmista, somos como aquel árbol que está junto a sus ríos y que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Así es su pueblo. Así somos nosotros. Así son aquellos que fueron redimidos por Él. Pero, ¿de qué manera lo podemos glorificar como iglesia local? Y esto me lleva a mi cuarto y último punto.
un día apartado para celebrar su nombre. Cuando Jesús murió y resucitó de los muertos y ascendió a los cielos, sus discípulos comenzaron a reunirse el domingo, el primer día de la semana. Obviamente no voy a entrar en detalles de que si es continuidad del sábado, no importa. Ellos se reunían el primer día de la semana. Y eso lo podemos ver, por ejemplo, en Hechos. Fíjense ahí en Hechos, capítulo 20, versículo 7. Dice, el primer día de la semana, o sea, el domingo, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. En 1 Corintios también, Pablo les enseña a los Corintios, capítulo 16, versículo 2. Dice, cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga algo aparte según haya prosperado, guardándolo, para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Entonces, ¿por qué los discípulos se reunían el primer día de la semana? Como ya algo mencioné, porque fue ese día que Jesús venció la muerte y nuestro peor enemigo. Fue ese día. Fue ese día. Por eso se reunían a celebrar ese día, recordando ese sacrificio perfecto. Creo que es motivo suficiente para celebrar, para apartar el primer día de la semana y darle honra, gloria a nuestro Señor y Salvador. Creo que hay motivo suficiente. Creo. Así como en la antigüedad, como cuando el pueblo se reunía como un solo hombre para adorar a su Redentor, donde sus voces no se podían diferenciar entre hombres, mujeres y niños, al unísono cantaban las maravillas de su Dios. Así lo entendieron los apóstoles. Y así se transmitió a la iglesia. En conclusión, déjame preguntarte, ¿acaso todavía te falta motivos para congregarte? Escucha esto. Jesús sufrió los horrores del infierno para que vos y yo lo disfrutemos por la eternidad, comenzando desde hoy. Eso es lo que sufrió Jesús. Pero déjeme hacer algunas observaciones más que son prácticas para nosotros. Que todo esto no es para que de ahora en más te esfuerces por hacer algo que jamás haya sido. Solo el poder del Espíritu Santo lo podrá hacer. Él habita en sus hijos. Él impulsa a los suyos porque somos sus ramas. Así como la savia, así como el alimento y los nutrientes viajan desde el tronco hacia sus ramas para que estos puedan producir hermosos y sabrosos frutos para que cualquiera que se acerque puedan tomarlo. Así es el Espíritu Santo llevando a sus hijos para que lleven muchos frutos y glorifiquen al Padre. Necesitas clamar a Dios por misericordia si no ves la pasión por la gloria de Dios. Clama por misericordia. Clama pidiéndole perdón. Aférrate a la cruz. Implora que cambie tu corazón. Clama a Él para que te dé una pasión y que sea Él el deseo más ferviente de tu corazón. El Señor dice, pide y os dará. El Señor no desprecia el corazón contrito y humillado. Él contestará tu oración.
Él la contestará. Por otro lado, quizás seas un cristiano. Quizás seas un cristiano, pero no sientes el fuego y la pasión para venir a celebrar a tu Salvador. Quizás sea como aquel incrédulo Tomás, que él si no veía y no tocaba, no creía. ¿Quieres evidencia? ¿Quieres evidencia? Agarra tu Biblia, mira y palpa allí a Jesús, a tu Salvador, colgado en la cruz, gritando, consumado es, y entregando su espíritu. Mira ahí al Hijo de Dios que está entronizado a la diestra del Padre. Mira en sus páginas, ese mismo Cristo entronizado está intercediendo todos los días por ti y por mí. Y es el mismo Cristo que nos está diciendo, no te dejaré ni te desampararé. Yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. ¿Quieres evidencias? ¿Quieres más evidencias? Si realmente quieres más evidencias, es porque todavía estás más frío que una piedra en lo profundo del río. Que estás muerto como Lázaro en su primer día. Que solamente necesitas escuchar la voz del Salvador diciendo, despiértate, levántate y ven. Más evidencias. Esto es lo que tienes que enseñarles o mostrarles a tus hijos, sean pequeños o sean grandes. Cristo colgado en una cruz, Cristo resucitado, Cristo victorioso, Cristo triunfante, venciendo al diablo, la muerte y el pecado. Para que ellos puedan ver las banalidades de su corazón, para que ellos puedan ver los ídolos de su corazón. Para que ellos puedan ver y comparar que nada se compara a nuestro Señor y Salvador. Para que vean su necesidad de un Salvador y puedan clamar como los soldados romanos frente a la cruz. Al ver a Cristo colgado, verdaderamente este era el Hijo de Dios. Hasta que no vean a Cristo y su plenitud, tu vida no va a tener sentido. Nunca estarás satisfecha por completo. Siempre estarás buscando cosas que te satisfagan. Es como aquel hombre que está en el desierto queriendo buscar agua y se afana con su pala y su destreza para buscar y cavar. Se le puedo asegurar y te puedo asegurar, morirás tarde o temprano. Morirás tarde o temprano. Solo Cristo puede calmar tu sed. Él dijo, el agua que yo les voy a dar, el agua que yo les doy, esa agua, si la beben nunca, jamás tendrás sed. Busca como aquel siervo. Busca como aquel siervo sediento, brama por las corrientes de agua, brama por las corrientes de agua de vida que solo Jesús puede darte. Déjame preguntarte de nuevo, ¿necesitas más evidencia del por qué congregarnos? ¿Necesitas más evidencias? Si estás satisfechos en Él, el congregarte será lo mejor. Porque juntos con su pueblo le expresas todo tu amor por medio del canto. Y sabes una cosa, Él te hablará con su dulce voz por medio de su espíritu y su palabra. ¿Necesitas más evidencia para saber por qué nos congregamos? Vamos a orar. Señor, solo tú eres el Rey. Y lo que más anhelamos es honrarte. Sabemos que somos imperfectos, Señor, y te fallamos una y otra vez. Pero gracias por Jesús, porque Él no te falló. Él pudo decir sin pecado,
que hacer tu voluntad era su comida. Y lo hizo y lo vemos. Gracias por ponernos en Él. Gracias, Dios, por tu inmensa misericordia. Enciende el fuego, la pasión en nuestro corazón de poder prepararnos y venir un día nada más a la semana y adorarte y exaltarte y expresar todo lo que hay en nuestro corazón. Queremos escucharte, Señor, por medio de tu Espíritu y de tu palabra. Y sabemos que lo vas a hacer. Gracias por darnos este día. Y gracias porque un día vamos a estar eternamente glorificando tu nombre, hablando de tus maravillas, honrando a nuestro Señor y Salvador. Pero Padre, ten misericordia de aquellos que no pueden sentir esta pasión. Señor, simplemente di la palabra. Háblale a sus corazones. Y ellos van a resucitar como Lázaro. Van a ser como esos huesos secos que se paran y reciben sus tendones, sus carnes, su piel y son como un gran ejército. Como lo vio el profeta Isaías. Habla tu palabra en su corazón, Señor. Ábrele sus ojos. Que ilumine como en el principio de la creación. Y puedan verte a ti y a tu Salvador, a nuestro hijo, a tu Hijo, Señor, a nuestro Rey. Y que vean su obra, que vean su inmundicia también de ellos mismos y vean la obra perfecta del Salvador y corran. Tú los recibirás, Señor, y los perdonarás. Así como el Padre abrazó a aquel hijo pródigo que fue a su padre, tú lo besarás. Tú prepararás fiestas. Tú le pondrás un anillo. Ten misericordia, Dios. Ten misericordia. Que podamos publicar, Señor, con cada hecho, tus maravillas. Y que cuando la gente vea nuestro andar, exalten tu nombre. Oh Señor, realmente necesitamos mirar tu palabra, palpar tus hechos y caer de rodillas como cayó Tomás, diciendo: Dios mío y Señor mío. Obra, Señor, en esta iglesia para que tu nombre sea glorificado. En el nombre de Jesús.